Bienvenido a mis clases de inglés. Yo soy Steph y esto es Steps by Steph. Básicamente te voy a ir enseñando diferentes pasos que te van a servir para este aprendizaje del inglés. Este va a ser mi primer video. Voy a ir paulatinamente subiendo más videos sobre diferencias entre diferentes palabras, también cómo hacer preguntas, cómo hacer oraciones. La mayoría de personas queremos aprender inglés porque ya en estos tiempos ya no es, digamos que una necesidad, sino que ya es algo pues imperativo, que la mayoría de personas tenemos que saber porque pues lo usamos demasiado, ya sea en el trabajo, si queremos viajar, para tener acceso a mejor información. También a veces es simplemente como por ejercicio mental, porque hay mucha evidencia de que pues ayuda mucho incluso a prevenir un poco el Alzheimer, el tema de los idiomas. Entonces, cual sea que sea tu motivo por el cual quieres aprender inglés, no pasa nada, aquí lo vamos a hacer de a pasitos, lo vamos a hacer poco a poco y siempre te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver lo que vamos a hacer. Entonces, lo más importante y lo básico que tienes que saber al momento de aprender inglés en este caso es que eh, es muy importante el tema de los pronombres, la estructura para que sepas hacer una oración positiva, negativa, una pregunta, dónde van los adjetivos, qué es la interpretación y también el plural. O sea, estos son los 5 pasos que yo considero que son importantes, los primeros 5 steps que tienes que saber para que puedas tener éxito y puedas lograr ese objetivo de aprender el idioma. Entonces, vamos a ir uno por uno. Antes de iniciar, quiero decirte que es muy importante cambiar el chip. A veces pensamos que aprender un idioma es de un tiempo específico, como decir, voy a estudiar por 3 meses, por 6 meses, por un año, 2 años, pero la realidad es que aprender un idioma es aprender a hablar, por ende debe ser visto como un estilo de vida, o sea, es algo que vas a ir haciendo de a poquitos, vas a ir dando pasitos a donde quieras llegar y lo vas a hacer de por vida. Esto no es algo de un tiempo específico, porque nunca dejas de aprender, ya sea vocabulario, digamos que tienes unas bases muy fuertes, súper bien, pero siempre vas a tener que aprender más y desaprender también es parte del proceso, es algo completamente normal. Entonces, vamos a ir uno por uno. Cuando yo hablo de los pronombres, me refiero a que, bueno, en inglés tenemos diferentes pronombres. Vamos a ir uno por uno. Entonces, es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué son los pronombres? Son básicamente palabras que me ayudan a reemplazar al sujeto. Entonces, entre esos pronombres tengo, por ejemplo, I, que es el pronombre para yo. Tenemos you, que es el pronombre en singular y plural. A mí me gusta traducirlo como tú, usted y ustedes, ¿sí? Para mí tiene 3 traducciones. A veces solamente lo vemos como si fuera tú, pero en realidad no, tiene 3 traducciones. Tú, usted y ustedes. Vamos con el siguiente, que es we, que se refiere a nosotros y a nosotras, hombres y mujeres. Tenemos también they, que vamos a hablar de ellos y ellas, hombres y mujeres. Entonces, estos 4 siempre pertenecen como al mismo grupo. Luego tenemos los de la tercera persona, que es he, she, it. ¿Qué significa cada uno de ellos? Aquí tenemos él, acá tenemos ella y acá tenemos, vamos a llamarle eso. No siempre va a tener esa traducción de eso, pero por ahora, para entender cómo lo usamos. Cada vez que hable de mí, o sea, cosas que yo haga, acciones que yo haga, voy a utilizar este de acá. Cuando tenemos este you, te vas a referir a cualquiera de estos 3 de acá. Ahora de pronto te estás preguntando como que, pero ¿cómo sé cuándo es cuál? Todo depende del contexto. Si yo solamente estoy con una segunda persona, con otra persona, le voy a decir como you, o sea, como tú. Pero si estoy con 2 personas o 3 personas que están al frente mío, también voy a utilizar el mismo pronombre que va a ser you. Y créeme que nadie se va a confundir. Todo depende del contexto y el escenario que tengas. Luego tenemos we, cuando tú te incluyes y hay más personas.
They cuando no te incluyes y hablas de plural, otras personas, ellos. He cuando hablas de una tercera persona, o sea, yo estoy contigo y hablamos de Juan, él sería un he. She cuando hablamos de, por ejemplo, estamos los dos y estamos hablando de Ana. Y por último, it, muy importante, a veces no sabemos cómo usar este it. Básicamente lo que vamos a hacer es interpretar como que este lo vamos a utilizar para los objetos, pero singular. Muy importante, singular, ¿ok? Objeto singular. Si voy a hablar de objetos en plural, voy a utilizar este que está acá. Entonces, este they lo vamos a utilizar para personas, plural, y también para objetos en plural. Entonces, si yo estoy hablando sobre my shoes, que son mis zapatos, my shoes significa they. Este es el pronombre que deberíamos usar para referirnos a los zapatos. Si estoy hablando de my shoe, que es uno solo, entonces voy a utilizar este de acá, que es it. Eso es lo primero que debes saber. Ahora, cuando hablo de los pronombres, a veces acá al momento de hablar esto puede sonar un poquito repetitivo, pero voy a empezar a hablar sobre mí. Entonces yo digo cosas como I'm Stephanie, ¿cierto? Cuando me voy a presentar a alguien, entonces voy a decir I'm Stephanie, I live in Medellín, because this is where I live. I live in Medellín, ¿cierto? Voy a decir I'm a teacher. I'm a teacher. Y mira cuántas veces puse I. Tengo uno, dos y tres. Entonces, cuando vas a traducir, a veces puedes decir, yo soy Stephanie, yo vivo en Medellín, yo soy profesora, pero mira qué repetitivo suena en español decir yo, soy un yo andante. Entonces, eso choca un poquito porque en español no usamos tanto el pronombre, porque ya se supone que el verbo, la conjugación, es para yo. Entonces, si digo soy, es solamente para yo soy. Si digo vivo, es para yo vivo. Si digo soy otra vez, es solamente para yo. Entonces, mira que en español no es necesario decir yo, el pronombre todo el tiempo. En inglés es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque los verbos, los pronombres, utilizan la mayoría como que la misma conjugación. Entonces, si tú no pones el pronombre, no se sabe de quién estás hablando. Cuando hablamos de la interpretación, que es otro de los pasos, es entender que esto se va a traducir como soy Stephanie, vivo en Medellín, soy profesora, pero no necesariamente se va a traducir como yo soy, yo vivo, yo soy. Entonces, es muy importante que entiendas eso. En inglés es imperativo que pongas el pronombre, pero en español en realidad no lo es. Y eso digamos que es un choque ahí en el momento de la traducción, porque claro, todos tenemos que traducir cuando estamos aprendiendo un idioma y empezamos a traducir desde el idioma que hablamos. Entonces ya sabes que el tema de los pronombres es muy importante en inglés y ahora ya sabes por qué. Step number one, done. Terminamos nuestro primer pasito. Vamos con el siguiente paso, que sería nuestro step 2. Con este step 2 vamos a hablar sobre la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con la estructura? Tenemos oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Las oraciones positivas van a empezar por el sujeto. Entonces, en inglés tú tienes un sujeto, tienes la acción o verbo, ¿sí? Y luego tienes a veces un receptor, ¿ok? O en lugar de un receptor, a veces tienes como un complemento, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con cada uno de ellos? Yo digo, I like, mira, cada uno. I sería mi sujeto porque hablo de yo. Like sería mi acción o mi verbo. Si solamente utilizo el complemento, yo puedo poner acá chocolate, ¿sí? Me gusta el chocolate. ¿Ok?
Si hablo de un receptor, digamos, puedo poner aquí una persona, digamos, alguien que me caiga bien, porque like no siempre es gustar de físico, sino de caer bien, alguien que te agrada como persona. Voy a poner aquí Pedro. I like Pedro. ¿Sí? Me cae bien Pedro. Entonces, miren que yo hago la acción de gustar y Pedro es el que recibe esa acción. Entonces, este es mi receptor. ¿Ok? Siempre va a tener como esa estructura. ¿Ok? Ahora, también hay otro tipo de oraciones como cuando yo digo, I like to work. Aquí no tengo un receptor como tal, sino que tengo o sea, no tengo una persona o un objeto que recibe eso, sino es como una acción, otra acción. Entonces estoy diciendo qué es lo que me gusta, ¿sí? I like to work. Entonces, estas de aquí son las oraciones positivas. Tienes que empezar por la persona. Suena extraño si yo digo solamente like chocolate. Suena extraño, o sea, ¿quién? Tienes que decir I like chocolate. Entonces es por eso que también tenemos que entender cómo funciona la estructura del inglés, porque es muy diferente a la estructura que utilizamos en español. ¿Ok? Eso con las oraciones positivas. Ahora vamos con las negativas. Para las negativas, normalmente tenemos que negar con un auxiliar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no me gusta, voy a utilizar I don't like. Sería incorrecto solamente decir I not like. Se va a entender, pero es gramaticalmente incorrecto. Esta de acá es la que está correcta. Ahora, en lugar de este don't, lo que hace es expresar que está en presente mi oración. Digo, no me gusta, o sea, ahora no me gusta. Pero digamos que a mí no me gustaban las plantas, ¿cierto? Ahora ya me gustan, cambié de opinión, pero no me gustaban. Entonces, como es pasado, no me gustaban, ya no puedo utilizar el don't, sino que voy a utilizar el didn't. I didn't like, y acá voy a completar y voy a decir plants, ¿cierto? I didn't like plants before. No me gustaban las plantas antes. Entonces, es pasado. Para eso sirve el auxiliar. Ahora te lo voy a explicar superficialmente, pero ya después te voy a hacer un video muy especial con respecto a los auxiliares. Así que pon una nota, un recordatorio para que luego puedas ver mi video sobre cómo utilizar el tema de los auxiliares, porque vamos a ir poco a poco aprendiendo. Entonces, por eso la estructura es importante. Ya vimos las positivas, ahora vimos las negativas que necesitan de un auxiliar para negar. Otro ejemplo sería cuando yo digo, digamos que alguien me confunde y me dice, ¿Are you Juanita? ¿Eres Juanita? Yo digo, no, I'm not Juanita. No soy Juanita. I'm Stephanie, ¿cierto? I'm not Juanita. I'm Stephanie. Entonces, igual tengo que negar acá, pero mira que no estoy negando con el didn't. Entonces, eso también te lo voy a explicar luego, ¿ok? Lo más importante es que entiendas que hay varias formas de negar. Lo que sí es incorrecto es solamente utilizar el not al lado del pronombre. Eso es incorrecto. Se va a entender, pero es incorrecto. Ahora vamos con el tema de las preguntas. En inglés hay dos tipos de preguntas, que son las cerradas y las abiertas. Las cerradas son con las que tú vas a contestar yes or no, ¿sí? Sí o no, yes, no questions. Y luego tienes las preguntas abiertas que son con WH, ¿cierto? Que empiezan con em, palabras que tienen W o H. Entonces, estas de acá que son con yes or no, van a empezar por un auxiliar. Entonces, has visto preguntas como do you, la más famosa de todas, do you speak English? ¿Cierto? ¿Hablas inglés? Y las personas van a contestar yes. Muy importante que digas que yes, así hables poquito. Vas a decir yes. ¿Ok? También hay la otra opción de decir yes, I do. Está muy bien. Pero si solamente quieres decir yes, estás contestando igual. Entonces no hay problema. Ahora, si quieres extenderte y completar la frase, vas a decir, yes, I speak English, ¿ok? Entonces, estas son las preguntas cerradas, porque solamente voy a contestar con sí o con no. Pero mira la estructura. Tienes que empezar con el auxiliar. No puedes empezar solamente con el pronombre.
sea, you speak English se entiende, pero digamos que es gramaticalmente incorrecto. Entonces, a mí me parece que es importante que sepas ambas formas, lo coloquial o lo de la calle, pero también lo que es gramaticalmente correcto. Ambas formas son importantes. Entonces, you speak English, sí, mucha gente lo usa, no digo que sea incorrecto, sino que también debes aprender cómo debería ser lo propio, ¿sí? Lo del libro de gramática. Entonces, para eso va a servir el auxiliar. El auxiliar va al principio para poder hacer esta pregunta. Míralo también desde esta perspectiva. En inglés las preguntas siempre tienen este signo de pregunta que va al final, pero no tienen del principio como lo tenemos en español. Entonces, podemos decir que el orden, el hecho de que el do vaya al principio, es como eso que te indica que es una pregunta. Es como si reemplazara ese signo de apertura que tenemos en español. Cuando tú ves esto, ya inmediatamente sabes que es una pregunta, pero si empiezas con el pronombre, puede ser oración positiva o negativa. Cuando vemos este tipo de preguntas acá que empiezan con what, when, why y así, how, entonces ya me están pidiendo más información. Por ejemplo, aquí me van a decir, what do you do? Y esto se va a traducir como ¿qué haces? O sea, se refiere al trabajo. What do you do? Como a qué te dedicas. Pero siempre tienes que tener el auxiliar. Es muy importante que esté el auxiliar. No significa nada. Lo que está haciendo es que sea una pregunta. Porque si dices what you do, no suena como pregunta. Sí se entiende, pero no es gramaticalmente correcto. Entonces, básicamente, si yo le quito el what, do you do? Sería una pregunta de sí o no, aunque suena un poco extraño, porque sería solamente como haces, entonces falta algo ahí. Pero si ya le coloco el what, ya es qué haces, pero igual el auxiliar tiene que ir, es muy importante. Entonces, para que veas cómo funciona la parte de la estructura de las oraciones, ya sean positivas, negativas o pregunta en inglés. Esto es un copia y pega. Si tú te aprendes esta estructura, lo demás es muy fácil porque solamente vas a ir aprendiendo nuevo vocabulario y lo vas a utilizar con la misma estructura porque no cambia, es la misma. Vamos con nuestro siguiente step, siguiente paso. Tenemos acá el tema de los adjetivos. Súper importante este paso de acá, porque esto es diferente a lo que estamos acostumbrados en español. ¿A qué me refiero con este tema de los adjetivos? Primero que nada, ¿qué es un adjetivo? Esto de acá es una palabra que califica. Si yo te digo a ti, hey, eres inteligente, inteligente es el adjetivo. Si te digo que eres bonita, bonita es el adjetivo. Entonces, si digo que una casa es verde, verde es el adjetivo. Todo lo que califica el sustantivo es un adjetivo. ¿Ok? Para empezar. En español digo, por ejemplo, tengo un gato negro. No es cierto, no tengo gatos, pero es solamente un ejemplo. Reconozcamos, gato es el sustantivo, ¿sí? Es como de eso que yo hablo, el gato. ¿Y cómo es el gato? ¿Cómo lo estoy calificando? Como negro. Por ende, este que está acá, que es el color, es el adjetivo. ¿Ok? En español es primero el sustantivo, luego lo califico, digo cómo es. Entonces yo digo, tengo una casa grande, casa sustantivo, grande adjetivo. Digo, tengo un esposo amoroso, esposo es mi sustantivo, amoroso es mi adjetivo. Entonces, esa es la estructura del español. Vamos a hacer esta misma en inglés. Tengo, I have, no puedo poner solamente have, ya sabes por qué, siempre va el pronombre, a. Entonces, primero voy a poner el adjetivo, porque en inglés primero lo calificas y luego dices qué es lo que calificas. Entonces, negro es black, vamos a poner black. Y gato es cat. Entonces mira que es al revés. ¿Ok? Este es mi adjetivo. Adjetivo.
y acá tengo mi sustantivo. Se lo coloca al revés. Es como decir, tengo un negro gato. Entonces la interpretación es importante porque si tú no entiendes cómo funciona el idioma y cómo es su estructura, cómo está compuesto, al momento de querer traducir desde el español vas a encontrarte en problemas, vas a tener problemas al momento de traducir. Por eso es tan importante ver lo básico y esto es lo básico, saber que el adjetivo va antes del sustantivo. Tú primero calificas cómo es el objeto y luego nombras el objeto. Vamos con step number 4. Vamos con nuestro siguiente paso. Nuestro paso 4, que es el de interpretación. Bueno, básicamente ya te he mostrado qué es la interpretación, ¿cierto? No todo se puede traducir al pie de la letra. Muchas veces queremos hacer eso y está muy bien. Ojo, traducir no es malo. Traducir es parte del proceso. Lo que pasa es que no siempre puedo traducir y entender que todo funciona como el idioma que yo hablo. Todos los idiomas son diferentes, tienen sus propios moños, sus propios rollos, y eso es lo que tenemos primero que entender y también aceptar, porque hay que aceptarlo. No podemos simplemente, si queremos hablar correctamente, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí no me importa hablar correctamente, yo quiero darme a entender, y es totalmente válido. Pero sí creo que las personas que me siguen más que nada es porque son personas que quieren hacerlo bien, correctamente, no solamente defenderse, sino que están como en esa búsqueda de qué más, cómo puedo mejorar. Bueno, la interpretación, te voy a dar un ejemplo. Ya hemos visto varios, pero uno de los ejemplos sería, por ejemplo, que cuando tú hablas de una profesión, yo voy a decir, soy profesora, ¿cierto? Entonces yo digo, en inglés debe ser así, I'm a teacher. Y entonces interpretar es cómo lo vas a decir tú en tu idioma, pero que suene correcto. En mi idioma, esto es soy profesora, ¿sí? Si yo lo hago al pie de la letra sería I es yo, este am está contraído, sería soy, la A es una, en este caso porque soy mujer, si fuera hombre diría un, y luego voy a poner profesora. Pero a mí me suena, a mí en lo personal me suena un poquito extraño decir en español, yo soy una profesora. Se entiende y está muy bien, pero suena un poco raro porque uno dice más como soy profesora. Entonces, entender que en inglés, por ejemplo, cuando tú hablas de un trabajo, se me fue la palabra, de una profesión, tienes que colocar el artículo y eso es algo propio del inglés. Entonces, eso es la interpretación. Tener la mente abierta, estar abierto a que te vas a encontrar con este tipo de cosas y que al principio es difícil porque lo quieres traducir todo al pie de la letra. Sí, está muy bien, pero también vas a llegar al momento en el que ya te vas a ir grabando este tipo de cosas poco a poco. Entonces, muy importante, tente paciencia. ¿Sí? Eso es la interpretación. No todo va a ser tal cual, al pie de la letra. Solamente mira lo que acabamos de ver hace un rato de los adjetivos. Eso es algo diferente. Siguiente, hablemos del plural. Cuando hablamos del plural en español, ponemos el plural al adjetivo y al sustantivo. Entonces yo digo 5 carros grandes, ¿sí? Reconozcamos el tipo de palabras que son. Carros son sustantivos, es algo de lo que yo hablo, un sustantivo. Eso es persona, animal o cosa, listo. En este caso es cosa, pero está en plural porque hablo de carros, varios, porque son 5, ¿sí? Pero también digo que son grandes. Este es mi adjetivo porque es como los califico, ¿sí? Entonces son grandes. Ponemos plural, que aquí está la S, al sustantivo y al adjetivo. En inglés, los adjetivos, que son estos de acá, no tienen plural. Tú solamente le colocas el plural al sustantivo. Solamente este va a tener plural, ¿sí? Solamente el sustantivo. Entonces yo voy a decir 5. Recuerda que este tiene que ir antes.
¿Cómo se dice grande o grandes? Big, no se le coloca la S. Y luego acá ponemos cars, que son carros, porque recuerda que tienen que ir al revés, ¿cierto? Primero voy a decir cómo son los carros y luego digo que son carros. Five big cars. Five big cars. Y así es como funciona. Para mí esos son como los errores más comunes que veo en todos los hispanohablantes que estamos aprendiendo inglés. Son las 5 cosas, los 5 pasitos que tienes que tener en cuenta para mejorar. Esto es como lo básico, ¿sí? Si tú tienes esto en cuenta, créeme que vas a mejorar demasiado, pero tienes que cambiar el chip, tienes que estar abierto a entender cómo funciona el idioma. Esto es clave para que puedas mejorar. Espero que te haya gustado mucho esta clase. A mí me encanta hacer este tipo de videos para que puedas aprender más. Recuerda que lo vamos a ver paso a paso y esto fue Steps by Step. Déjame un like si te gustó el video y recuerda suscribirte al canal. Este es mi primer video y dale en la campanita para que te siga avisando las veces que yo suba videos. Y lo más importante de todo antes de que te vayas, comenta qué es lo que quieres aprender, qué es eso con lo que estás batallando en el inglés, con qué estás teniendo dificultades o problemas en este aprendizaje para poderte ayudar. Te voy a estar leyendo. Espero tu comentario. Chao, chao.